que son los Top Secret Dunkers de Suiza. Tenía una mezcla ahí un poco curiosa. Bueno, estamos escuchando la Alborada del Tigre Swan, que es de Elías García, autor, prestigioso autor asturiano. ¿Alguna pieza favorita del repertorio asturiano que tengas? Para mí, Chiringuelo de Remis. El Chiringuelo de Remis, para mí. Tocado por Evia y tocado por algunos otros gaiteros, es un temazo. O también la Jota de Remis. Son dos temas. Y luego, por cariño, quizás son los primeros temas que escuché en mi aprendizaje gaitero hace muchos años, que es de, curiosamente, el gaitero Gibardón, uno de los primeros gaiteros asturianos de los que hay referencia fonográfica, de 1910. La Mullera Gibardón, que la toco actualmente, sigo tocándola, pero por un referente de juventud. Y ya estamos con la Alborada San Roque. Es un tema con armonización de Belu Muñiz, de los últimos, que se incorporaron los últimos años en el repertorio de banda de cantas. Hay una forma peculiar de ordenar a los músicos de una banda de gaitas. ¿Tienen que estar ordenados como en una orquesta de una forma determinada? Sí, normalmente los ordenas también por voces, las primeras, segundas, terceras, por cuerpos, secciones. También va a depender del espacio donde tengas que desarrollar tu actuación. La colocación de la percusión no es arbitraria, siempre con el centro sí. Hay una ordenación orquestal determinada. Es el toque con el canto que decías antes. Estamos viendo ahora las cajas chinas. Mira, metieron cajas chinas, ahí están incorporadas con torniquete, cajas chinas modernas. Sí. Ahí vemos a la sección de timbales que también tienen chicas nuevas. 34 personas integran la formación Sí, que presenta hoy la banda de gaites de Candás. Ahí vemos a Manu y a Gelu, dos ilustres gaiteros de esta banda. Una banda que empezó a dar sus primeros pasos dentro de la Asociación Cultural de Candás allá por el año 1990 y que desde hace 13 años organiza este festival que convierte a la capital de Carreño en un auténtico hervidero de músicos, de instrumentistas, de turistas también, porque la vocación no es solo la de reunir, sino también la de divulgar y la de convertir Candás realmente en una capital de la gaita, de las bandas de gaitas. Sí, las bandas de gaitas y de la gaita en resumidas cuentas, porque aparte que después tenemos, como bien nos ha recordado José Ángel Evia, esa folicia, Sí. Aparecen por aquí muchísima gente del mundo de la gaita, no solamente de las bandas, sino del folclore, del folk, etcétera. Yo he visto, por ejemplo, al jefe de percusión de la banda de gaitas Villaviciosa, ahora por la tarde. He visto gente del mundo del folk y, como decía José Ángel Evia, también hemos visto algunos bretones. Entonces es importante. El Festival de Candás hoy ya es un referente importante. Muchas bandas te dicen y agrupaciones que dicen, oye, tú que tienes contrato con Candás, coño, nos enchufas y tal, ¿no? Hablas con ellos. Sí. Sí. Y eso es importante y es bonito. Esta concurrencia de personas vinculadas al mundo del folclore, la música, las bandas de gaitas, ¿funciona como en el fútbol? ¿Andáis de ojeadores por los festivales para los fichajes de temporada? Sí, sí, además hay simpatías y antipatías, en el buen sentido.
Es decir, que hay corrientes de cercanía entre unos y otros, y tienes a tus aficiones y a tus desaficiones, ¿no? Sí, sí. Sí, porque además es importante verse unos a otros, porque siempre ves matices, cosas nuevas, y hablar con los compañeros, con gente que sabe, oye, ¿esto cómo has hecho? ¿Por qué? Dar esa información. Entonces es importante verse, y esos festivales es un escaparate interesante. Y además la presencia de músicos, de gente de otras agrupaciones, siempre a la agrupación organizadora, sobre todo en este caso a la banda de gaitas Candás y a esta asociación, pues siempre da un prestigio y es un apoyo moral. Por tanto, para muchos es un deber moral que creo que tenemos, apoyar a compañeros y amigos que cuando se los solicitas también están ahí. Caras muy jóvenes, como decíamos, recién incorporados de la Bandina, la banda en la que se forman los alumnos de la escuela, la banda de gaites de Candás, y que ya se han hecho mayores como músicos, y por eso esta noche comparten escenario en la banda principal.